Teorías de las relaciones internacionales. ¿Qué son las teorías de las relaciones internacionales? Desde un pensamiento crítico se puede decir que las teorías son escuelas de pensamientos. Es una manera de ver al mundo, el escenario estratégico y el escenario internacional, donde el panorama dice mucho más de lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Las teorías de las relaciones internacionales son supuestos, son estudios, son análisis de las relaciones entre estados, del por qué los estados cooperan o entran en conflicto, de qué manera existen los organismos o actores internacionales que comparten el plano internacional desde la edad moderna, antigua, contemporánea y desde el momento en que el hombre centra su razón de ser. ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, las teorías de las relaciones estudian más allá que un simple comportamiento. Estudian y analizan comportamientos basados en toma de decisiones, por el cual el Estado actúa con base a un interés. Y es donde adentramos con la teoría del realismo político. ¿Qué es el realismo político? El realismo político tiene como principales ideas el poder, el interés nacional y la seguridad nacional. Se basa en que los estados actúan con base a un interés. Sus decisiones, en la mayoría del tiempo, siempre lleva algo detrás, un interés. ¿Qué va a recibir a cambio de una acción? Las principales teorías enfocan al realismo político como la teoría naciente de una de las escuelas más influyentes a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, debido a que estos escenarios trágicos, inhóspitos y de alguna manera violentos transformaron y reconfiguraron las relaciones internacionales a lo que conocemos hoy en día. Todas estas guerras ayudaron a dar el andamiaje de las relaciones internacionales, asumiendo nuevos actores internacionales dentro del plano y a la vez tomando en consideración aquellas organizaciones que a lo mejor no eran vistas de alguna manera como importantes. El realismo político tiene su precursor principal, a Hans Morgenthau, como uno de los precursores que acuñó el término. Si bien es cierto, muchos analistas consideran que el realismo político es más antiguo de lo que se cree. Desde Tucídides, en su obra de la historia de la guerra del Peloponeso, hacía mención de que los débiles sufrían lo que tenían que sufrir por no tener poder. Donde Hobbes también hacía mención, e incluso Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe separaba la moral del poder, porque decía que en muchas ocasiones las situaciones del poder se tenían que separar de lo que era bueno o de lo que era mal. El poder desde entonces se ha visto como una manera de influencia, lo que se ve reflejado en el comportamiento de los estados. Ahora bien, además de Hans Morgenthau, podemos dar a relucir su obra maestra, Politics Among Nations, una obra que refleja claramente lo que la Primera y Segunda Guerra Mundial significaron para la configuración de las relaciones internacionales hasta el día de hoy. La Primera y Segunda Guerra Mundial no fueron más que el ejemplo claro de por qué el poder muchas veces predomina sobre los intereses del Estado. Aunado al poder militar, también las influencias económicas o el famoso soft power, aquel poder silencioso que de alguna manera destaca muchos rasgos, que destaca también muchas desigualdades, disparidades entre estados. El más fuerte es el más predominante y el más débil es el que tiene que soportar muchas injusticias. El realismo político da más que el andamiaje de las relaciones internacionales. De hecho, refleja relaciones verticales donde se desarrollan inequidades de poder.
No busca relaciones horizontales de poder. Se destacan jerarquías de estados, donde su influencia importa demasiado. ¿Qué es lo que sucede? Países como categorizados como potencias tienen mayor influencia en aquellos países que están en vías de desarrollo. Claro ejemplo lo hemos visto con guerras donde Estados Unidos ha sido un actor predominante. ¿Qué es lo que sucede? Además de las inequidades, muchas veces el realismo político siempre destaca en que el ser humano en sí es conflictivo. Todas las relaciones humanas son conflictivas. ¿Y qué es lo que sucede? Acá, para contrarrestar ese conflicto, tiene que haber predominancia sobre el que más influencia tiene, por no decirlo subordinación. Es decir, poniendo un ejemplo claro de Estados Unidos y de Países Bajos, ya sabemos quién tendrá mayor influencia. ¿Por qué manera? Principalmente por el tema económico. La economía ha jugado un tema demasiado importante por establecerse quién es el más poderoso, quién es el que más dinero mueve y quién es el que ostenta el mayor equipo de armamento militar. Si bien es cierto, en épocas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la guerra nuclear empezaba a surgir como, como un sinónimo de poder e influencia. La guerra armamentística significó demasiado para esta teoría, y el realismo político realza también aquellas organizaciones que de alguna manera han suscitado al neorrealismo o digámoslo así, la segunda etapa del realismo clásico, que se verá más adelante. Pero bien, ahora con todas esas ideas surgidas, ¿qué sucede con el realismo político? El realismo político nos dice que el poder y la influencia siempre existirá y que esa se verá reflejada por la anarquía internacional. ¿Por qué? Porque no hay una centralización del poder, no hay una entidad como tal que te diga qué hacer y qué no hacer. El Estado es libre. Sin embargo, a través de los avances de los fundamentos de los derechos humanos, hemos visto que han habido avances en su mayoría, regulando acciones del Estado que infringen los derechos humanos. ¿Qué da a demostrar esto? Que el Estado, a pesar de ser criticado por ser el que confiere y a la misma vez viola los derechos humanos, es el que tiene la obligación de hacerlos cumplir. Sin embargo, el realismo político muchas veces sus intereses políticos o sus intereses por la seguridad nacional hacen lo posible y lo inmediato para lograr que el país donde existe mayor influencia siempre sea el beneficiado. Se ven inequidades, se han visto inequidades. Todo conflicto, toda guerra, toda disputa ha sido por desequilibrios, desbalances en el escenario internacional. Hans Morgenthau nos dice muchos aspectos importantes que debemos retomar en este capítulo. A continuación daremos muchos detalles de estos. La Biblia del realismo político, Politics Among Nations. Se escucha muy exagerado, ¿no? Pues bien, el autor Hans ha asentado el paradigma realista de las relaciones internacionales, que también inició en la historia y en el pensamiento político junto a otros autores como Maquiavelo, Hobbes y otros. En su libro Politics Among Nations, Hans Morgenthau nos plantea los 6 principios básicos del realismo clásico. Esto nos ayudará a identificar algunos puntos claves. Primer principio. La política se rige por leyes objetivas que tienen su origen en la naturaleza humana. Para los realistas, lo esencial o lo característico de las relaciones entre los seres humanos y por tanto de las relaciones a nivel internacional es la presencia del conflicto. Los realistas ven a las relaciones internacionales como esencialmente conflictivas. Esto vendría a ser como una ley objetiva para ellos, puesto que es posible identificar esa esencia básica de lo internacional. En conclusión, las relaciones internacionales son de carácter fundamentalmente conflictivo.
Segundo principio. El interés nacional entendido en términos de poder es lo que guía al político. Aquello que sirve de guía al político, al estadista, a la hora de conducir los destinos del Estado en el marco de lo internacional, es lo llamado interés nacional. No es otra cosa que el conjunto de fines o propósitos que el Estado se plantea alcanzar en el marco de las relaciones internacionales, como relaciones entre Estados. La teoría clásica considera que el interés nacional está definido en términos de poder. Eso significa que para los realistas clásicos el máximo de todo Estado es aumentar su poder. Nos preguntaremos por qué. Si bien las relaciones internacionales se caracterizan por el conflicto, por la pugna y la lucha permanente, ¿quién puede prevalecer en esa lucha? ¿Quién puede ganar en esos conflictos? Exacto, aquel que tiene más poder. Por eso, el interés nacional por excelencia viene dado por la acumulación del poder del Estado para poder desenvolverse en ese ambiente inhóspito y conflictivo que es el mundo internacional. Tercer principio. Significado del interés nacional e interpretación de este por parte del político. El significado del interés nacional sabemos que es la búsqueda del poder, pero la interpretación concreta puede variar de un momento a otro. Ámbito económico, ámbito de lo militar, el interés nacional es siempre el mismo: desarrollar el mayor poder posible para sobrevivir en el mundo internacional. Ejemplo de ello son las zonas disputadas, políticas económicas, entre otros. Cuarto principio. Tensión entre la moral y las exigencias políticas de éxito. El realismo clásico prácticamente desprecia el papel de la moral en el plano internacional. Nos dicen los realistas clásicos que la moral no desempeña ningún tipo de papel o rol en el ámbito de las relaciones internacionales. Los estados, a la hora de llevar a cabo su comportamiento, al buscar sus fines en el mundo, no se guían por la moral, se guían por las exigencias políticas, y ante todo lo que el Estado desea es que sus políticas sean exitosas. Vulnerar los derechos humanos, ese Estado lo hará, porque los derechos forman parte de una exigencia moral, aunque hoy en día estén consagrados en normas de derecho. Pero lo que buscan los estados y políticos es que sus acciones sean exitosas. Quinto principio. La moral de un estado no puede considerarse universal. Los principios morales que están presentes al interior de una nación no necesariamente deben ser compartidos o válidos para otras naciones u otros estados, por lo que la autonomía del estado está presente, como la independencia en cierto modo. Sexto y último principio. Autonomía de la esfera política. El realismo clásico establece que lo político priva sobre lo económico, cultural y lo ambiental. Lo político es autónomo, independiente y autosuficiente, es decir, que la política se antepone ante cualquier instancia de negociación, todo es evaluado según las repercusiones o consecuencias que pueda acarrear. El nacionalismo, por ejemplo, está implícito. Un ejemplo práctico sobre la aplicación de la práctica del realismo en la Guerra Fría fue cuando el secretario de Estado realista del presidente norteamericano Richard Nixon, Henry Kissinger, fue el artífice de la distensión y gran revolucionario en la política exterior norteamericana. La distensión en este caso representa en la Guerra Fría una expresión fidedigna del realismo, pues cada potencia tenía su propia visión de esa etapa conforme a unos intereses nacionales no transables. La distensión fue un esquema de relaciones internacionales encaminado a abrir canales de cooperación y entendimiento entre países con regímenes políticos que privilegian la negociación por sobre el enfrentamiento. Era una expresión total del realismo político para evitar una hecatombe nuclear.
Recordemos, el poder es el principal elemento regulador que establece criterios de orden en el desorden inherente a la realidad mundial, asegurando la perpetuación y seguridad de los estados. El poder está en el ADN humano y en el caso mundial, al no existir un poder superior que regule el sistema global, los actores estatales o no estatales. La seguridad es una condición deseada universalmente por toda la población y quien se presente como su proveedor y custodio se hará acreedor al reconocimiento público. Muchos de los principios explicados en la obra de Hans Morgenthau, Politics Among Nations, nos esclarecen el panorama. Los estados actúan bajo un interés y la seguridad nacional es predominante. De esta manera, también vamos a demostrar, como lo mencionábamos en la Primera Guerra Mundial, el fracaso y la disolución de la Liga de las Naciones fue un hecho evidente para decir de que de alguna manera el idealismo no era tan importante o a lo mejor no era tan efectivo, y por eso suscitaban muchas influencias de poder donde se veía un mundo dividido, corrientes de pensamiento distintas, y la economía como una era donde resurgía aquellos temas meramente económicos. ¿Qué es lo que sucede? Las dos guerras mundiales ayudaron a reestructurar de alguna manera, denominándola así, generando bandos, o a lo mejor posiciones estratégicas, donde la geopolítica tomaba un elemento muy importante dentro del sistema internacional. Un sistema internacional que estaba demasiado fragmentado, donde los derechos humanos se veían corrompidos y donde no existía libertad alguna, al menos para los países en vías de desarrollo. Actualmente las influencias siempre se han visto reflejadas y a lo mejor pernotadas dentro de unas sociedades, digámoslo así, un poco más ralentizadas. A lo mejor el desarrollo es sinónimo de interés predominante. Sin embargo, los países en vías de desarrollo han tenido que soportar y han tenido que muchas veces tomar decisiones que ven fragmentados muchos temas económicos, de derechos humanos y de una vida digna, donde los habitantes se han visto también de alguna manera afectados. Pero ¿qué es lo que sucede? El realismo se sistematizó con las dos guerras mundiales, eso es evidente, y explicó por qué el idealismo que se planteaba en la Liga de las Naciones no era tan creído o creyente de una etapa o de una renovación de una nueva idea. ¿Qué es lo que sucede? Acá el realismo político lo que hizo fue reconfigurarse y pasar a desarrollarse como una segunda fase, el neorrealismo, que esa teoría se verá más adelante también. Pero ¿qué sucede acá? Morgenthau nos dio las pautas para entender de alguna manera cómo el poder acude ante las decisiones de un Estado o de un país, y que sus dirigentes, desde su sistema de gobierno, pueden actuar con base a influencias. Sin embargo, Morgenthau también dejaba en claro que lo moral muchas veces no tenía que relacionarse con lo político, porque muchas veces el interés predominaba en las acciones sin importar cualquier consecuencia de que ese sería parte. Podríamos decir que el neorrealismo ha sido una fase de mucho avance para la sociedad internacional, debido a que desde la creación de la Organización de Naciones Unidas se ha visto de alguna manera un poco mejor la situación en las relaciones entre estados. Siempre existen guerras, conflictos, intereses, pero en este caso la ONU actúa como un, llamémoslo, intermediario, un espacio abierto donde todas las naciones son partícipes, donde tienen el derecho de expresar
de ser escuchados y a la vez de tomar un plan de acción. Son muchas las temáticas que se abordan, pero partiendo de la anarquía que existía en las aristas del realismo político, se ve ahora de alguna manera como una entidad, un organismo que vela por la seguridad internacional y la paz mundial. Sin embargo, los principios de la Carta de las Naciones Unidas se podrían decir que son de manera positiva. Sin embargo, hay muchos países que han pasado por alto demasiados principios, denotando así en la contemporaneidad si es de verdad la actuación de estos estados. ¿Dónde han dejado este supuesto avance? Se ve de nuevo un retroceso, pero es cuestionable. De hecho, a que los organismos correspondientes para condenar cualquier tipo de agresión militar, política, económica, cultural, socioeconómica, medioambiental, entre otras, ya no deben ser temas de actuales. Deben haber cambios significativos. Tal vez no de alguna manera que se lleven bien estados vecinos unos con otros, pero de alguna manera respetar la vida humana. Así que, volviendo al tema, el neorrealismo ha sido de mucha ayuda, demasiada ayuda, y donde su precursor, que más adelante mencionaremos, tiene demasiados aportes y ha acuñado el término a una sociedad internacional cooperante. Conflicto israelí-palestino, desde una perspectiva realista. Durante décadas, el conflicto entre Israel y Palestina ha dominado los titulares con un ciclo aparentemente interminable de violencia, negociaciones fallidas y condenas internacionales. Es fácil perderse en la complejidad de sus narrativas históricas y religiosas, pero hoy vamos a dar un paso atrás y a observar este conflicto a través de un lente particular, uno que puede resultar frío, pero que es extraordinariamente útil para explicar las acciones de sus protagonistas, la teoría realista de las relaciones internacionales. Esta teoría, como bien veíamos, nos dice que el escenario global, los estados actúan movidos primordialmente por una búsqueda fría y calculada de poder, seguridad y supervivencia nacional. En un mundo donde no hay un policía supremo, es interesante explorar cómo esta lógica de poder no solo define a Israel y Palestina, sino también el papel crucial y a menudo cínico de potencias como Estados Unidos, Irán y Rusia. Empecemos por Israel. Desde el momento de su fundación en 1948, Israel ha operado bajo el principio realista más básico, la supervivencia en un entorno hostil, rodeado de vecinos que, en sus inicios, rechazaron su existencia. Su interés nacional se ha definido de manera clara y constante. Primero, el reconocimiento como Estado judío y segundo, y más importante, la seguridad. ¿Cómo ha logrado esto? Mediante la búsqueda de una superioridad militar cualitativa abrumadora. Desarrollar uno de los ejércitos más avanzados del mundo y mantener un arsenal nuclear no declarado no es un capricho, es la máxima expresión del self-help o autoayuda. Su doctrina de seguridad se basa en la disuasión, responder a cualquier amenaza con una fuerza tan contundente que el enemigo piense dos veces antes de atacar de nuevo. Acciones como la construcción del muro de separación o las operaciones militares en Gaza no son, desde esta perspectiva, simples actos de agresión,
sino cálculos fríos para crear hechos en el terreno y garantizar esa seguridad elusiva. Para el realismo, Israel es el ejemplo de un Estado que, ante la anarquía internacional, ha elegido confiar únicamente en su propio poder. Ahora bien, analizando por el otro lado la lucha palestina, también puede leerse con lógica realista, aunque desde una posición de extrema asimetría. Para los palestinos, el interés nacional es igual de claro: lograr un Estado viable, independiente y soberano. El problema fundamental es que, sin un Estado formal, su poder es limitado y fragmentado. Esta debilidad estructural ha llevado a la adopción de diferentes estrategias. Por un lado, la autoridad palestina representa un intento de construcción estatal clásica, buscando el reconocimiento internacional y negociando. Pero para los realistas, su poder es débil porque depende críticamente de actores externos y no tiene el monopolio de la fuerza. Por el otro lado, surge Hamas. Para el realismo, Hamas no es simplemente un grupo terrorista irracional, es la manifestación de la guerra asimétrica y el self-help, la autoayuda, en su forma más desesperada. Al no poder competir con el poder convencional israelí, emplea las herramientas a su disposición: cohetes artesanales, túneles y tácticas de guerrilla. Es la respuesta de un actor no estatal que utiliza métodos marginales para acumular el poder, desafiar a un enemigo abrumadoramente superior y mantener su relevancia en el tablero geopolítico. Pero este conflicto nunca se ha librado en un vacío. Las potencias internacionales son jugadores clave y cada uno mueve sus fichas con un cálculo egoísta de su interés nacional. El caso más evidente y protagonista es el de Estados Unidos. Su apoyo casi incondicional a Israel, con ayuda militar, respaldo diplomático y vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU, no se explica principalmente por una simpatía cultural o moral. Para Washington, Israel es un activo estratégico de primer orden. Es una democracia pro-occidental, un aliado tecnológico, militar de vanguardia y, sobre todo, un contrapeso fundamental al poder de actores hostiles en la región, como Irán. Apoyar a Israel es, en esencia, una forma de proyectar su propio poder y mantener su hegemonía. En el extremo opuesto está Irán. La República Islámica ha convertido el conflicto en una pieza central de su estrategia de poder. Proxy, al financiar y armar a Hamas y a Hezbollah, Teherán logra varios objetivos con un mismo movimiento: desgastar y amenazar a su archienemigo Israel, desafiar la influencia de Estados Unidos y aumentar su propio peso específico en el juego de poder regional. No se trata de una solidaridad ideológica desinteresada, sino de una fría jugada para equilibrar el poder de sus rivales. Es importante destacar los actores internacionales en este conflicto, los cuales son partícipes Rusia y los países árabes. Actores cuyas posiciones son más fluidas, mostrándonos cómo el interés nacional puede cambiar las alianzas. Rusia, por ejemplo, juega a dos bandas. Mantiene una relación funcional con Israel, permitiendo cierta coordinación en Siria, pero al mismo tiempo dialoga con Hamas y recibe a sus delegaciones en Moscú. La lógica: debilitar la influencia unilateral de Estados Unidos y posicionarse como un poder indispensable, un mediador sin el cual nada puede resolverse. Su objetivo final es minar el orden liderado por Occidente. Quizás el cambio más drástico los vemos en países árabes como Arabia Saudí o Egipto. Aunque su retórica oficial sigue apoyando la causa palestina, su interés nacional estratégico ha evolucionado. La contención de Irán
su rival regional, y el acceso a tecnología, inversión y armamento occidental se han convertido en prioridades absolutas. Este cálculo las ha llevado a una cooperación de seguridad táctica y en algunos casos abierta con Israel. Este giro es un ejemplo del libro de texto del realismo. Las ideologías y solidaridades religiosas ceden ante los imperativos estratégicos y la búsqueda de poder. Para entender este conflicto, lo primero que tenemos que saber es que esto abarca más que nada lo religioso. Por un lado, el Estado de Israel de religión judía y por el otro, el Estado de Palestina de religión musulmana suní, que pelean. Cada uno reclama sus derechos de vivir sobre lo que hoy se conoce como Israel y que para ellos es la tierra prometida. El origen de este conflicto data desde el siglo X a.C., cuando Israel dominaba este territorio y se construyó sobre el monte Sión el Templo de Jerusalén, también conocido como el Templo de Salomón. Varios años después, el imperio babilónico llega a Jerusalén destruyendo el templo y el reino de Israel, por lo cual los judíos tuvieron que irse. Luego el imperio persa derrota a Babilonia y permite a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir su templo. Pero el imperio persa no sería eterno y llegaría el imperio griego y 2 siglos después se anexaría con el imperio romano. Nace Jesucristo en el año 0 y pisa el segundo templo. En el año 70 los hijos de Israel se rebelan contra Roma para ser independientes, pero no tuvieron éxito. Fue destruido el segundo templo, pero quedaría el muro exterior llamado hoy el Muro de los Lamentos. Allí empezó la primera gran diáspora de judíos por el mundo. Pocos años después, en el 135 después de Cristo, hubo otra rebelión contra Roma, pero los romanos derrotaron a los judíos. El emperador romano llamado Adriano unificó las tierras de Israel y le cambia el nombre a Palestina. Prohíbe la entrada a los judíos y estos escapan por todo el mundo. Años después y en el mismo lugar donde estaba el segundo templo anteriormente, es decir, cerca del Muro de los Lamentos de los judíos, los musulmanes construyen la cúpula de la roca, la cual según la tradición musulmana, esta roca fue el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos y donde Abraham tenía que sacrificar a su hijo. Luego, estas tierras tuvieron dominio bizantino, árabe, otomano, entre otros. En el período del Imperio Otomano comienzan a regresar los judíos a la entonces llamada Palestina. Entre 1882 y 1903 hubo la primera migración masiva de judíos a Palestina. Este movimiento se conoció como la primera Aliyá. En 1904 comenzaría la segunda Aliyá y posteriormente varias olas de migración de judíos a Palestina. Luego de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae y la Sociedad de Naciones asigna el control de Palestina a Reino Unido. Sigue la ola de migración de los judíos a Palestina y ahora el territorio está lleno de musulmanes y judíos. Comienza la Segunda Guerra Mundial y el holocausto de Hitler contra los judíos causa más migración de estos a Palestina. Judíos y musulmanes no se la llevaban muy bien y es por eso que al finalizar la guerra los británicos prefieren irse y dejar todo en manos de la ONU, quien decide dividir el país y declarar la existencia de 2 estados, Israel y Palestina. Israel lo acepta, pero Palestina y las naciones árabes no. El 14 de mayo de 1948, Israel declara su independencia y 2 días después, los países árabes le declaran la guerra a Israel. Pero Israel estaba muy bien preparado y además de ganar la guerra, aumentó su territorio. Obviamente los países árabes no estaban conformes y en 1967 volvieron a declararle la guerra a Israel. Pero en solo 6 días Israel se alzó como ganador, haciéndolos retroceder y tomando sus tierras. Poco tiempo después, Israel devolvería parte de estas tierras. Jerusalén es conocida como tierra sagrada para judíos y musulmanes. Los judíos tienen control sobre uno de los lugares más sagrados para los palestinos, la cúpula de la roca. Y para que los judíos puedan construir el tercer templo, quizás sea necesario destruir esta cúpula.
Es por ello que ambos dicen ser dueños de estas tierras y por lo que hasta nuestros días cada estado, tanto Israel como Palestina, sigue en conflicto sin ver alguna solución factible. Nos encaminamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué persiste el conflicto? Entonces, ¿qué nos dice esta perspectiva realista sobre la persistencia del conflicto? Nos revela que, en su esencia, este no es un problema que se vaya a resolver con buenas intenciones o llamados a la moral. El realismo nos muestra un conflicto atrapado en una lógica trágica pero poderosa. Es una lucha por la supervivencia y el poder en un sistema anárquico. La desconfianza mutua no es un malentendido, es una consecuencia directa de esa anarquía. Cada lado ve la seguridad del otro como una amenaza para la suya propia. La construcción de asentamientos, los lanzamientos de cohetes, las operaciones militares, todos esos movimientos es un juego de suma cero, donde se privilegian los hechos sobre el terreno por encima del derecho internacional. La comunidad internacional, con la ONU a la cabeza, carece del poder coercitivo real para imponer una solución. Y el hegemón por excelencia, Estados Unidos, es una parte interesada. Por lo tanto, la paz no llegará simplemente cuando las partes se quieran más. Llegará, si es que llega, cuando el cálculo del interés nacional de ambos bandos y de sus patrocinadores externos concluya que el costo de continuar con el conflicto es insosteniblemente mayor que los beneficios de una solución negociada. Mientras tanto, la lógica implacable del poder y la supervivencia seguirá escribiendo, tristemente, los siguientes capítulos de esta historia. Antes de finalizar, nos surge la interrogante. ¿El realismo político, entonces, es la teoría real, realista de la vida actual? Pues bien, sin ser muy pesimistas, la teoría del realismo político nos llama a ser prudentes, porque de alguna manera diremos, esta teoría siempre se encuentra presente, siempre está vigente. Claro que sí, y es que se dará más que todo en aquellos momentos de tensión, de momentos de conflicto, de intereses, de disputas, de momentos trágicos. Sin embargo, no hay que tomarla como meramente de alguna manera forma perpetua. De alguna manera de forma perpetua. Dado que estos son transiciones que experimenta la sociedad internacional. Ahora bien, entonces el realismo no tiene la verdad absoluta, pues no necesariamente. Su fortaleza no reside en el que el poder siempre va a existir, lo cual hasta cierto punto es imposible negarlo, sino que nos recuerda aquella idea de retomar la forma diplomática y de mediación para resolver cualquier tipo de conflicto. La globalización, la siembra de la fuerza, la cooperación entre estados, son vías de alguna manera pacíficas para resolver o para interactuar entre estados. ¿Qué es lo que pasa? El realismo en esencia es la teoría que nos recuerda que el mundo no es como quisiéramos que fuese, sino como es. Pero siempre hay una oportunidad de cambio. Así que con esto finalizamos este video y hay que recordar que el realismo político, si bien fue una teoría de las iniciales arraigadas al conflicto y a la naturaleza humana de la búsqueda del poder, siempre hay que recordar que nunca es la opción más viable. Y que en un mundo tan polarizado, donde hay tantas
disparidades, inequidades, desigualdades, de todo tipo. Siempre existe una oportunidad de cooperar y de buscar la paz y la seguridad internacional de manera conjunta.